La Ciénega Oscura. Hola a todos y bienvenidos a La Ciénaga Oscura, su podcast de mitología, leyendas y criptozoología de todo el mundo. Y el día de hoy volvemos con la niña del canal, con Doña Charon. Por Y, dicha me dijo no señora. veo, ya aprendí. Y Ya hoy, mejoró. y hoy venimos con una leyenda panameña que puede ser Llorona o Tulevieja parte 2. Básicamente esto es como si la Tulevieja y la Llorona tuvieran un hijo y se mezclaran. Que es la Tepesa, leyenda panameña de las zonas rurales de allá. Así que entre las características es una joven fantasmal que asusta a los hombres. Aparece a veces en ríos, aparece a veces en lugares solitarios. Entonces básicamente es como si mezcláramos, como ya dije, la Tule Vieja y la Llorona. Esa es la Tepesa. Sharon, ¿has escuchado algo de la Tepesa, de la versión panameña? Lo que habían escuchado era cuando habíamos tomado el capítulo de la Tule Vieja, que habíamos visto que existía esta figura de la Tepesa, y en esa misma hablada, ¿verdad?, de la Tule Vieja, habíamos encontrado que inclusive la Tule Vieja se parece mucho a la Llorona, Ujú. ¿verdad? Y la Tepesa tiene todavía más características de la Llorona que de la Tule Vieja, pero efectivamente, como decís vos, es una buena mezcla. Y si ambas, entre las tres, comparten estas características de que sale en los ríos, en las quebradas, de que se le atribuye raptos de niños o también de que se le aparece a la gente, a los más mal portados. Y tiene también como un ámbito de aparición, digamos, entre Costa Rica y Colombia, siendo la mayor parte de las leyendas provenientes de Panamá, de los pueblos de Panamá. Por acá veo que de las provincias centrales y de Los Santos, Veraguas y Chiriquí de Panamá. Ujú. Sí, de hecho, a mí me da mucha gracia, se me olvidó esos datos que roba niños y busca a su propio Ujú. niño. Entonces, sí, como hablábamos, de hecho, en el episodio de la Tule Vieja, una panameña me contestó que eran básicamente lo mismo. Ah, Pero ok. me parecía buena idea hacer su Darle su capítulo, espacio. ajá, su capítulo Ujú. aparte porque sí, es muy interesante. Este capítulo no va a ser muy largo, pero va a ser entretenido. Y tengo dos historias. La primera es de Luisita Aguilera y cito. Una joven india de singular belleza fue seducida por las falsas promesas de matrimonio de un españolito buen mozo y tenorio consumado. De estas relaciones ilícitas nació un niño. Como la gente que todo lo sabe y todo lo ve, comenzará a dudar de la indiecita. Esta concibió el horrible proyecto de enterrar vivo a su hijo. No, de ese mono, le dijo una vieja bruja. Yo te diré cómo has de deshacerte del pequeño. Guiada por la bruja, la moza colocó al chiquitín en una batea y lo arrojó a la corriente de un riachuelo, que corría por entre espantosos despeñaderos. Pero el niño no murió. Vive para remordimiento eterno de su madre, y así pague su delito. Vive para que el recuerdo de su llanto siempre escuchado a orillas de los ríos lleve a todos los corazones el recuerdo de aquella mujer. En la soledad vinieron los remordimientos a atormentar a la muchacha y desesperada se juró a sí misma a buscar a su hijo hasta encontrarlo. Se presentó al sitio donde había arrojado al chiquitín y allí, como en el corazón del río, le pareció oír el llanto del pequeño. Loca de angustia y de dolor, corrió más allá, pero nada. El eco había volado para repetirse aún más lejos. Así comenzó su peregrinación infructuosa, llena el alma de desesperación y cuajada de lágrimas el rostro. En su interminable rodar por las selvas, cambió sus vestiduras por un manto delicado, tejido con sus propios cabellos, y de su llanto inagotable, sus lágrimas cristalizaron por la pena engarzadas, de los párpados alargaron, sus pestañas hasta los pies, de sus suspiros y contracciones del alma, solo ha quedado un gemido muy especial. ¡Pum!
¡pum! En el momento preciso de su fuga, la india fue sorprendida por un vecino anciano, y este irritado la maldijo añadiendo: te pesa y te pesará. Desde entonces su conciencia le repite sin cesar: te pesa, para enrostrarle lo horrible de su falta. Y ha sido tal su obsesión que ha huido de los hombres porque siente que cada uno le dirá el te pesa, martirizando, y ha buscado refugio en las selvas, pero inútilmente. El viento que silba, la fuente que corre, el pájaro que canta en la rama, las hojas que se agitan, la naturaleza, todo lo dicen sus mil bocas. El te pesa, lacerante y humillador, pues jamás, ni siquiera un instante, vuelve a convertirse en lo que fue, una linda y joven mujer. Y esa es la primera historia que traemos el día de hoy, que Qué explica bonito. por qué se llama Tepesa. Sí, no sé qué tan certero será eso versus las leyendas, pero es, está genial la forma en la que completan ese dato de por qué la Tepesa, ¿verdad? Ujú, Y también me parece curioso un poco que comienza como La Llorona y luego termina como La Tula Vieja, ¿verdad? exactamente. Esa, está muy curioso porque habíamos leído, igual en el capítulo anterior, que habíamos leído un poco de la Tepesa, habíamos leído otra versión em, que no tenía que ver tanto vamos a ver, no le da tanto protagonismo al chiquito. Aquí Ujú, me encanta que en cierta parte, en cierto punto de la historia que nos acabas de contar, parece que ¿cómo se llama? El espectro, digamos, era más bien el chiquito, porque no murió y entonces el llanto se escucha por todo lado, ¿verdad? Entonces tiene protagonismo también el Willa que dejó tirado, y no solo la vieja. Eso está vacilón. Eso está muy curioso. sí, y el hecho de que es una mujer, como ya dije, espectral, pero ese añadido de el pelo que básicamente termina siendo su ropa y la manera en que queda. Ujú. Y esa maldición del te pesa y te pesará. No sé, no sé si logré plasmarlo como yo lo leí, pero mm, me imagino así a los viejos como te pesa, te pesa. Claro, el remordimiento, Ajá, por supuesto. y no sé, me llama mucho la atención. Entonces sí, Sí, como ya lo expliqué, es la hija, es como si la Llorona y la Tulevieja se fusionaran. Y me encanta. Esta primera historia me encantó. Ahora sí, vamos con la segunda. dale. Esta es de Sergio González Ruiz. Y cito: estábamos cenando, ya tarde de la noche, después de un viaje en automóvil desde la capital, sentados todos a la mesa. Conversábamos con la familia sobre cosas diversas. Estaban allí también acompañándonos dos viejos amigos, Eduardo y Juan Manuel. Había ya terminado la cena, pero seguíamos charlando. De pronto, en un momento de silencio, de los que suelen presentarse en todas las conversaciones, dijo don Pedro, el dueño de la casa: no saben, compadre, que ha vuelto a salir aquí la Tepesa. En estas noches la oyeron en el patio de don Higinio o el del doctor Franco, y Chicle Mora le hizo un disparo. Después la oyeron que se fue quejándose y pujando, quebrada abajo. La Tepesa en estos tiempos, dije yo, riéndome de las ocurrencias del compadre y creyendo desde luego que estaban bromeando. Pero dijo al puño: no, Juan Manuel, no se ría, capitán, que es verdad lo que le ha dicho don Pedro. Yo no creo en esas cosas, respondí. Pero yo vi la Tepesa una vez, insistió el viejo Juan Manuel. Mejor dicho, dos veces. Le he oído los pujidos y también la he oído llorar. Ni muchacho chiquito. Cuando yo tenía 13 años, me llevaron a Tonosí a vender en una tienda de mi tío. Yo dormía en el rancho grande, a donde estaba el alambique, el trapiche y la cocina. Un rancho grande de 30 varas, cercado con palma de escoba. Yo dormía en una hamaca y estaba cara para el cañal, como a las 11 de la noche, cuando oí un pujido, después otro y otro, y seguía un sollozo como un muchacho chiquito. ¡Pum! 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 Los perros latían y corrían de un lado para otro.
del rancho, pero ninguno salió. A mí me dio mucho miedo y me arropé de pie a cabeza. Al día siguiente todo el mundo hablaba de la Tepesa, que había estado por ahí pujando y llorando. Después ya, hombrecito, estaba yo una noche en el rancho a donde dormíamos. Yo y un cubano que llamábamos Cuba, y que había ido a hacer un horno de quemar cal en la calera de ño, Tomasio. Salió yo a orinar, la noche estaba clarita como el día. En eso pujó la Tepesa. Verví Gracia como allá a la esquina de Santiago, el tuerto en un palo de espeve grande que había al pie del rancho. Caballero, ¿qué es eso? Dijo Cuba, temblando del susto. Es la Tepesa, le dije yo. ¿Y eso qué? Entonces le expliqué yo que la Tepesa es un espíritu, el ánima de una mujer que mató a su hijo recién nacido y que Dios la castigó poniéndole la penitencia de andar por el mundo gimiendo y llorando buscando en vano al hijo perdido. Te pesa y te pesará hasta el día del juicio, le dijo una voz del cielo, y por eso la llaman Tepesa. Pasó un rato, Cuba estaba muerto de miedo, arropado de pie a cabeza. Y yo, aunque un poco temeroso, salí aprovechando que la Tepesa se había callado, porque tenía una mujercita por ahí cerca y quería dormir con ella esa noche. Ya había yo llegado al rancho de Rosita, que así se llamaba ella, en la que contra cerca del rancho había un palo de guayabo. Yo me agarré del palo para meterme dentro, cuando me solloza la Tepesa. Arriba del palo del susto di un brinco y quedé adentro. Casi rompo la puerta del rancho con la cabeza y no vi ni la escalera de Guarumo para treparme en el catre. Me agarré de la cadena del rancho y me solivié y quedé en el catre con Rosita temblando y apretado con ella. Una tía Rosita que estaba también durmiendo ahí me dijo, ¿cómo se ha visto con la Tepesa Blanco? Estaba arriba del guayabo. Hubo un momento de silencio, silencio profundo de alta noche anteriorana. El pueblo ya dormía atrás. Se extendía el patio espacioso, lleno de frondosos árboles y la oscuridad de la noche. Parece mentira, pero a pesar de la educación y de la certeza, los fanáticos y absurdos de estas creencias, en ese medio de la noche calladas y oscuras del campo, al oír relatar esos cuentos que lo hicieron a uno temblar en la niñez, no pudo uno sustraerse un ligero estremecimiento de recelo y aún algo inexplicable como un brote momentáneo de credulidad. Y una vez terció Eduardo, que había escuchado el silencio, el Tata de Nieves Vázquez tenía una molienda en el río Perales. Estaba ya todos acostados en una noche, pero no se habían dormido, cuando oyeron a la Tepesa. Uno de los peones, que era muy chusco, le gritó, María del Rosario, venía a rezar porque el bien que perdiste dice que se puso tan brava. Eso no tenía aguantadero, y se veía hasta el mismo real a donde estaba la gente sollozando y pujando. Los perros gemían con el rabo entre las piernas y metía debajo de las hamacas y los catres de los peones hasta que tuvo el señor Claudio que rezar la magnífica. Entonces lo oyeron río abajo. Una señora que llamaban la Fufa la vio aquí mismo en el pueblo, en la isla, añadió don Pedro, que era quien había iniciado la conversación sobre este tema. Dije que la vio una madrugadita antes de llegar a la quebrada, esa chiquita como el tamaño de una muchachita de 5 años y muy moñosa que le arrastraba el pelo y que tiene la cara como un colador. Ahí quedaron las huellas a la orilla de la quebrada. Fufa llamó gente para que fuera a verla. Camina con los talones por delante. La Fufa dice que es la única persona que la ha visto, pero se enfermó del tiro y cogió cama por 3 días. Pero la Tepesa casi nunca camina. Ella andaba siempre por los aires y se le oye siempre en algún árbol, de preferencia a la orilla de la quebrada. Y los ríos, porque dicen que ella mató a su hijo, echándolo al río donde la criatura se ahogó. Nadie sabe exactamente cuándo pasó esto. Unos dicen que fue el tiempo en que los indios, antes de que vinieran los españoles, otros dicen que fue una india que tuvo un hijo con un español y que para ocultar su vergüenza ante los de su raza hizo su enorme sacrificio. Pero la verdad es que la Tepesa sí existe y todavía sale, aunque ya en los pueblos haya luz eléctrica y automóviles. Ya verá pues que en estos días volvió a salir y hubo una alarma grandísima en el pueblo. Todos los presentes asistieron. Era verdad que hacía poco
tiempo se había oído unos gemidos y sollozos en la noche. Todavía temprano en un patio, un lugar céntrico de la población y que la gente lo había identificado con los de la tradición. Tepeza, era verdad los gemidos, y el llanto parecía venir del alto de un frondoso árbol de mamón, y que alguien había hecho un disparo al bulto, y que después de otra sección del pueblo cerca de la quebrada que lo rodea, se oyó de nuevo la tepeza, y luego más lejos, hasta perderse la distancia. Yo me quedé sonriendo entre crédulo y burlón, pero guardé silencio. Hablábamos de otra cosa y como era ya tarde, pronto nos despedimos para entregarnos al sueño. Uf, esa es la segunda historia. Y por favor, un like por todo lo que tuve que leer y hacer la voz, primo. Lo Qué por... bonito porque esa está súper, súper criolla, ¿verdad? De hecho, por eso intenté hacer la voz, porque ahí decía como el perro en el río. Y hasta ponía así como los signos Los para leerla así. acentos. Ajá. Entonces por Ujú. eso intenté ponerle la entonación. Espero que les haya gustado la historia. ¿Qué opina de esta? Esa me gusta porque no es la historia en sí de la leyenda, sino de alguien que está viendo a Ujú. la leyenda, Una ¿verdad? aparición. Ujú. Exacto, entonces ese está vacilón. Además te da todo el contexto familiar y del pueblo y de los amoríos y de todo. Ese Sí, está muy bonito. con Esa, Rosita. con Rosita. Esta- No dice si Rosita estaba asustada. Hostia, ¿Será que más bien Rosita contrató a la tepesa? mae. Yo pensé que tenía la tepesa atrás. Los perros comenzaron a aullar y yo, ¿qué es esa vara? Pero así literal, usted está hablando y escucho, "Au". Oh, oh, Ya ves. me voy a morir hoy. Ahorita te tocan la puerta. Ahorita la te pesa. Y yo, pero ya sé que peso como 90 kilos. ¡Ja! El humor. Pero bueno, espero que le haya gustado. No sé si quiere aportar un poco más o lo dejamos por acá. Por acá es una historia muy interesante. Me gustaría conocer el relato de alguien que en su infancia haya escuchado de eso, así como nosotros nos contaban sobre la Tule Vieja. Pero eso lo dejamos para las personas que nos escuchan, que ojalá nos compartan Ojalá, también sus propias historias sobre ojalá, la tepeza. ojalá algún panameño pueda comentar cómo fue, qué historias se contaban. Exacto, qué variaciones a a todo esto que hemos dicho tanto en este capítulo como en el de la Tule Vieja. Sí, entonces, digamos que este es nuestro regalo a Panamá, porque Panamá ha estado un poco olvidado porque he trabajado con muchas de Costa Rica, de Guatemala. De hecho, lo mismo pensé de El Salvador, tengo que hacer más del Salvador. Tal vez el siguiente capítulo vaya hacia allá. Pero bueno, de momento espero que les haya gustado a los hermanos panameños y al resto de personas que vean este podcast. Del like, suscripción, comentario, me pueden seguir en Spotify e iVoox. Y sin nada más que decir. Ah, bueno, no olviden estos cuentos, porque son las historias de nuestros pueblos. Ahora sí, sin nada más que decir, hasta luego. Bye bye, adiós. La ciénaga oscura.